Vamos con la novena clase de cálculo vectorial. Vamos con la novena clase de cálculo vectorial. Y con este vamos a terminar el tema de los planos, lo que es rectas, planos y distancias, pues con esa. Y ya la siguiente clase, si Dios lo permite, el próximo miércoles lo estaríamos entrando ya a las funciones en dos variables. Funciones en dos variables, si Dios lo permite, aunque tengo una salida, pero espero poder cumplirle. Si no, pues tendremos que hacer una paradita, pero haré todo lo posible porque no perdamos el ritmo. Ok. Vamos entonces, siempre con el texto de cálculo en varias variables, octava edición de James Stewart. El ejercicio 76, ¿sí? El ejercicio 76 nos dice, determine ecuaciones de los planos paralelos al plano x más 2y menos 2z igual a 1 y a 2 unidades de distancia de él. Repito, determine las ecuaciones de los planos paralelos a este plano que nos dan, cuya ecuación del plano que nos dan es x más 2y menos 2z igual a 1 y que esos dos planos paralelos estén a 2 unidades de distancia. Ok. Primero vamos a partir que lógicamente el plano que nos dan estará en el centro y a 2 unidades a la derecha, por así decirlo, o hacia arriba y hacia abajo estarán los otros dos planos, ¿verdad? Esos otros dos planos, ¿verdad? Que nos piden las ecuaciones de esos dos planos, que estén a 2 unidades de distancia del plano que nos dan, ¿verdad? Que nos dan. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a tener que partir del plano que nos dan, cuyo vector normal, acuérdense que son los coeficientes de x, de y y de z, es decir, 1, 2 y menos 2, ¿verdad? Entonces, luego vamos a aplicar la fórmula de la distancia. Vamos a aplicar la fórmula de la distancia entre planos, que es distancia es igual a A por x1 más b, y1 más zc1 más d entre el módulo del vector normal del plano que nos dieron. Entonces lo planteamos así, miren. Lo planteamos así, decimos 2 es igual a x más 2y menos 2z menos 1, porque este es 1 pero está al otro lado del igual, entonces sería menos 1 sobre el módulo del vector normal, que sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más negativo 2 al cuadrado. Si empezamos a resolver, ¿verdad? Empezamos a resolver, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y negativo 2 al cuadrado también es 4, entonces nos queda raíz de 9 y seguimos, 2 igual, ¿verdad? Porque nos dice que está a 2 unidades de distancia, están los dos planos. Y fíjese bien que la fórmula nos dice que es el módulo, el valor absoluto, ¿verdad? Eso también se le llama módulo, ¿verdad? El valor absoluto de esto que tenemos aquí. Y acuérdense que una de las propiedades del valor absoluto es que cuando lo igualamos a algo, lo podemos igualar como positivo y como negativo. Es decir, vamos a obtener dos resultados, como positivo y como negativo. Entonces, lógicamente, de ahí vamos a tener esos dos planos, a uno sumándole y al otro restándole. Si vamos a tener sumándole uno que está arriba en sentido vertical y el otro abajo, ¿verdad? Y el otro abajo. Si hablamos en sentido vertical y si hablamos en sentido horizontal sería a la izquierda y a la derecha. Como usted lo quiera mencionar. Lo importante es que son paralelos. Uno es el plano que nos dieron, x más 2y menos 2z igual a 1, está en medio de ellos. Ok. Si seguimos operando, sabemos pues que la raíz de 9 es 3, ¿verdad? 1 más 4 es 9, la raíz de 9 es 3. Y luego, este 3 que divide pasa a multiplicar, entonces nos queda 2 por 3, 6. Ya aquí ya es 6. Puede ver que ya desapareció este 2 porque estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Y aquí es donde le digo que usted puede decir, elimina, hace desaparecer las barras de valor absoluto y simplemente dice x más 2y menos 2z menos 1 igual a 6. Y x
más 2y menos 2z menos 1 igual a menos 6. Eso es lo que nos permite las propiedades del valor absoluto. O bien, si usted se lo han enseñado de otro modo, usted va a decir x más 2y menos 2z menos 1 igual a 6, 1. Y el otro, si no le cambia el signo al 6, entonces le cambia el signo al argumento del valor absoluto, es decir, menos x menos 2y más 2z más 1 igual a 6. Y obtendríamos exactamente el mismo resultado. Ok. Ok, entonces aquí seguimos. Aquí planteo primero como positivo, ¿verdad? Aquí lo planteo como positivo. X más 2y menos 2z menos 1 igual a 6. Puede ver que ya hice desaparecer las barras de valor absoluto. Entonces este 6 que suma, está positivo, pasa a restar. Entonces nos queda que la ecuación del primer plano es x más 2y menos 2z menos 1 menos 6, que es menos 7 igual a 0. Esta es la ecuación de uno de los dos planos que nos piden. El otro, como estaría al otro lado, entonces ya no lo igualo a positivo 6, lo igualo a negativo 6. Le repito, esa es una de las propiedades del valor absoluto, porque la fórmula incluye el valor absoluto. Ok. Entonces, decimos, ¿verdad? Aquí diríamos este 6 que resta, menos 6 que resta, pasa al otro lado a sumar. Y nos queda x más 2y menos 2z menos 1 más 6 igual a 0. Y sabemos que menos 1 más 6 es 5. Por lo tanto, el segundo plano, pi2, su ecuación es x más 2y menos 2z más 5 igual a 0. Ya dimos respuesta a la pregunta que nos hacen. Encontrar las ecuaciones de los planos paralelos al plano que nos dieron y que están a 2 unidades de distancia. Inclusive lo podemos comprobar. Podemos comprobar que la distancia es igual a d sub 1 menos d sub 2, ¿verdad? Y d sub 1 sería menos 1, ¿verdad? Y el otro sería menos 7, ¿verdad? Menos 7. Entonces, si usted quiere, lo puede comprobar para que mire que ese resultado, su resultado es 2. Menos 1 menos 7, porque es de 1 menos d sub 2. Menos 1 menos 7 entre el módulo del vector normal, entonces nos daría menos 1. Aquí menos por menos es más, menos 1 más 7 es menos 6. Es positivo 6. ¿Verdad? Entra la raíz de 9 y usted sabe que la raíz de 9 es 3 y ya sin las barras de valor absoluto, 6 entre 3 es 2, la distancia que nos dieron como condición. Por eso tenemos la certeza que las ecuaciones de esos planos que nos pidieron es esta. Para el primer plano, x más 2y menos 2z menos 7 igual a 0. Y x más 2y menos 2z más 5 es igual a 0. Puede ver que como son paralelos, puede ver que los vectores normales es el mismito. Puede ver que 1, 2 y menos 2 para, ¿verdad? Y menos 2 para el que nos dieron. Y como este es paralelo, 1, 2 y menos 2 también. Y este 1, 2 y menos 2, lo que varía es el término constante, porque de eso dependen las distancias. De eso depende la distancia, ¿verdad? Justo de eso depende la distancia. Ok. Ok, entonces seguimos. Seguimos con el próximo ejercicio. Nos dice, demuestre que las rectas con ecuaciones simétricas x igual a y igual a z, esa es una, x igual y igual z, y x más 1 igual a y sobre 2 igual a z sobre 3, son sesgadas y determina la distancia. Nos piden que demostremos que estas rectas con esas ecuaciones simétricas, ¿verdad? Son sesgadas, es decir, no son perpendiculares o por lo menos no son paralelas. Y dice, determine la distancia entre ellas. Para empezar, no olvide usted que aunque sean sesgadas, no necesariamente, estamos hablando en 3 dimensiones. Yo sé que usted ya sabe que estamos hablando en el espacio. Entonces, como estamos hablando en 3 dimensiones, no estamos hablando en el plano en 2 dimensiones, entonces 2 rectas pueden ser sesgadas sin tocarse porque estarían en planos diferentes. Una estaría en un plano y otra en otro, entonces estarían separadas, ¿verdad?
estarían separadas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál sería la distancia entre esas dos rectas? Sería un vector normal, ¿verdad? Lo que nos puede dar un segmento o un vector normal, ¿verdad? Porque está exactamente una sobre otra, ¿verdad? Sobre otra, porque vamos a suponer que están en planos paralelos, que ellas son paralelas, aunque sesgadas, pero en planos, mejor hablemos de planos, ellas no son paralelas, son sesgadas, pero estarían en planos paralelos, ¿verdad? Imagínese usted que usted tiene una hoja de papel que representa un plano y arriba a unos 10 centímetros tiene otra hoja de papel. Y usted en cada hoja de papel trazó, graficó una recta, ¿verdad? Y esas rectas no tienen la misma dirección, entonces por lo tanto no serían paralelas, ¿verdad? Entonces, si usted las ve desde arriba como si estuviese en un solo plano, va a ver que se intersecan, ¿verdad? Pero en realidad no, porque estarían en planos distintos. Tenemos que partir de que están en planos distintos y paralelos, porque si no, si estuviesen en el mismo plano, lógicamente no tiene chiste, ¿verdad? No tiene chiste encontrar las distancias entre ellas, ¿verdad? Porque al ser sesgadas y están en un mismo plano, la distancia iba a ser cero, lógicamente. Ok. Entonces ahí tenemos el vector, los vectores directores. Acuérdense que en la recta se habla de vectores directores. Entonces yo lo simbolizo como B sub 1 para hablar de la primer recta, ¿verdad? Entonces fíjese bien, aquí dice X es igual a Y igual Z. Puede ver que aquí es como que tengamos, o sea, T vale 1. T vale 1, X igual Y igual Z. ¿Cuál es el coeficiente, verdad, de X? Es 1, de Y1, de Z1. Entonces, el vector director de la primera recta que nos dan es 1, 1, 1. Es 1, 1, 1. ¿Y cuál es el vector en la otra recta? La otra recta es X más 1, acuérdense que va sobre 1, ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? Por eso, perdón, en el caso de la primera recta, es que X va sobre 1. Acuérdense que la recta simétrica, las ecuaciones simétricas es X igual a algo entre un número. Y cuando ese número no va, ese número es 1. Y acuérdense que los denominadores en las ecuaciones simétricas, los denominadores indican los componentes del vector director. Entonces, por eso, aquí repito y corrijo, sobre X está el 1. Perdón, la X está sobre el 1, denominador 1 y en Y y en Z. Aquí nos dice X más 1. Como no se escribe, lógicamente el denominador es 1. Ya para el vector de la otra recta, el vector director. Pero aquí Y sobre 2, acuérdense que es el denominador, entonces es 2. Y en Z sobre 3 es 3. Entonces, estos son los vectores, ¿verdad? Estos son los vectores directores de esas rectas, ¿verdad? Entonces, aquí la tenemos, la recta 1, X es igual a T, Y igual a T y Z igual a T, ¿verdad? Para la recta 1 y para la recta 2, X es igual, mire, X es igual a S menos 1. X es igual a S menos 1, ¿verdad? Menos 1. Porque aquí le vamos, como es otra recta, le vamos a llamar el parámetro T, perdón, el parámetro S. Entonces acuérdese que cuando usted tiene, repito, cuando usted tiene la recta en forma simétrica, la ecuación simétrica de la recta, entonces a eso equivale el parámetro. Entonces en este caso le vamos a llamar S. Y si S es igual a X más 1, para yo despejar X, ¿qué es lo que haría? Este 1 pasaría a restar al parámetro S. Por eso X es igual a S menos 1. ¿Verdad? Menos 1. Aquí tiene usted, diríamos que S es igual a Y sobre 2. Para despejar la Y, este 2 que divide a la Y pasa a multiplicar al parámetro S. Y lo mismo acá con la Z, sería S igual a Z sobre 3. Para despejar la Z, el 3 que divide pasa a multiplicar a el parámetro S. Por eso, Y igual a 2S, Z igual a 3S, X igual a Z menos 1. Entonces aquí tenemos estas rectas paramétricas.
De entrada podemos ver que no son paralelas, porque recuerden que nos están pidiendo, bueno, ya nos dicen que son sesgadas, ¿verdad? Entonces, de hecho, al ser sesgadas es porque no son paralelas, y acuérdense que cuando son paralelas, llevan, ¿verdad? Hay una proporcionalidad entre sus vectores directores. Y a simple vista nos ve que aquí hay proporcionalidad de 1, pero acá es de 2 y acá de 3. No se mantiene la proporcionalidad. Entonces, por lo tanto, lógicamente, es correcto que las rectas son sesgadas, ¿verdad? Son sesgadas. Si igualamos aquí para comprobar, si igualamos, aquí x igual a t y aquí x igual a s menos 1, entonces yo puedo decir que t es igual a s menos 1. Aquí me dice que y es igual a t y aquí y igual a 2s, entonces igualándolo digo que t es igual a 2s. Y lógicamente en el otro t es igual a 3z. Y puede ver que eso no cuadra, ¿verdad? Eso no cuadra si nosotros quisiéramos despejar el parámetro, uno de los dos parámetros, ¿verdad? Puedo decir s menos 1 si yo quiero despejar a S, como todos son T, entonces yo puedo igualar dos de ellos, porque todos son T. Entonces yo puedo ir S menos 1 igual a 3S, o S menos 1 igual a 2S, o 2S igual a 3S. Entonces yo tomo, por ejemplo, el primero y lo igualo al segundo, S menos 1 igual a 2S, entonces este 2S lo paso para acá, para tener al lado izquierdo las variables, y al lado derecho las constantes. Entonces sería S menos 2S y este menos 1 pasa al otro lado positivo, ¿verdad? Pasa al otro lado positivo, y entonces nos quedaría 2S menos S igual a 1. Aquí lo tengo positivo, pero es negativo, pero es igual a 1. Entonces aquí S es igual, ¿verdad? Entonces S es igual a menos 1. S es igual a 1, perdón. S es igual a 1. Porque aquí nos queda, permítanme, aquí nos quedaría S menos 1 igual a 2S, entonces este 2S pasa a restar, nos queda S menos 2S, ¿verdad? Este está sumando, pasa al otro lado a restar, entonces al lado izquierdo nos quedaría S menos 2S igual, este pasaría positivo, sería 1. Oiga bien, S menos 2S es menos una S, igual a positivo 1. Pero como es menos S igual a positivo 1, S menos de la menos S, lo intercambiamos. O lo que realmente se hace es que S menos 1 divide a ambos. Menos S entre menos 1 es positivo S y 1 entre menos 1 es negativo 1. Entonces, este resultado está correcto, aunque esta parte no, ¿verdad? Aquí sería, repito, sería S menos 2S igual a 1. Después sería, porque S menos 2S, una S menos 2S es menos una S, es decir, menos S igual a 1. Y luego ya le expliqué que S menos pasa al otro lado, entonces S menos 1. S menos 1. Y si yo sustituyo, ¿verdad? Si yo sustituyo en la otra, digo yo T igual a 2S, entonces yo sustituyo S por menos 1, me da que T es igual a menos 2, y si yo sigo, ¿verdad? Acá me da menos 3. Entonces eso no. Esto es para comprobar analíticamente, matemáticamente, lo que usted vio aquí a simple vista. Se lo digo porque las matemáticas, todo está fundamentado. De hecho, hay algunas cosas que parecen lógicas, y cuando nos apoyamos de la matemática nos damos cuenta que no son correctas. O algunas veces la matemática demuestra cosas que para usted son muy obvias, pero son necesarias demostrar. Ok. Seguimos con este mismo ejercicio, ¿verdad? De demostrar que las rectas, ¿verdad? Son sesgadas y determine la distancia. Como le estábamos mencionando, como estamos partiendo de que los planos son paralelos, no las rectas, pero los planos que contienen las rectas deben de ser paralelos para que haya una distancia entre ellas. Entonces, para encontrar esa distancia entre dos planos paralelos, y acuérdense que la recta es paralela, entonces necesitamos un vector normal. Un vector normal. ¿Y cómo encontramos un vector normal? Multiplicando el producto cruz, haciendo el producto cruz, el producto vectorial de los dos vectores directores de las rectas, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tenemos IJK, el primer vector 1, 1, 1 y el segundo vector 1, 2, 3. Para ahí, multiplicamos ahí por este determinante.
No olvide que un determinante de 2 por 2 es primero el producto de su diagonal principal, que es esta, su diagonal principal, menos el producto de la otra diagonal. 1 por 3 es 3, menos 2 por 1, que es 2. Luego sigue menos j, eliminamos la columna y la fila, nos quedaría 1 y 1 y 3 y 3. Multiplicamos la primera diagonal, 1 por 3 es 3, menos 1 por 1, que es 1. Lo puede ver aquí. Y luego más, ¿verdad? Más k, en el caso de k eliminamos la fila y la columna, entonces encontramos este determinante. 1 por 2 es 2, menos 1 por 1 es 1. Aquí lo tenemos, 2 menos 1. Ok. Entonces aquí tenemos que 3 menos 2 es 1, nos queda la i que multiplica 1, menos j que multiplica 3 menos 1, que es 2, más k que multiplica a 1 porque 2 menos 1 es 1. Entonces nos quedó el vector i, 1 y por 1 es i, menos 2j más k. 1 por k es k. Entonces ya en forma de vector sería 1 menos 2, 1. Entonces ya tenemos ese vector normal, que podría también ser el vector normal de cualquiera de los dos planos, ¿verdad? De cualquiera de los dos planos podría ser el vector normal. Entonces, para ello necesitamos un punto. No se olvide que para la ecuación del vector, ¿verdad? La ecuación de un plano, necesitamos un punto y el vector normal, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice, permítame, aquí dice que si nosotros al parámetro S le damos el valor de 0, ¿verdad? Le damos el valor de 0 al parámetro S, entonces nos quedaría el par ordenado negativo 1, 0 y 0, ¿verdad? ¿Por qué? Acuérdense que teníamos que aquí S es igual, X es igual a S menos 1. Acuérdense, X es igual al parámetro S menos 1. Entonces, si S vale 0, nos va a quedar que X es igual a 0 menos 1, es decir, menos 1, ¿verdad? Menos 1. Y aquí no se olvide que aquí encontramos que Y era igual a 2S. Y si a S le damos el valor de 0, 2 por 0 es 0. Y lo mismo acá. Z es igual a 3S. Y si a S le damos el valor de 0, nos queda 0. Entonces encontramos un punto, ¿verdad? Encontramos ya un punto sobre esa recta. Fíjense bien, un punto sobre una de las rectas. Ok. Ok, entonces aquí es donde les digo que tenemos aquí la fórmula para encontrar la ecuación, una de tantas, para encontrar la ecuación del plano. El vector normal multiplica a la resta de dos puntos, acuérdese, ¿verdad? Acuérdese, cuando empezamos hace como 3 clases, ¿verdad? Que encontramos del origen partía un vector hacia un punto del plano y ese vector era R. Llegaba a un punto P y luego de ese mismo origen pasaba a otro punto, otro vector R sub 0 a un punto P sub 0, ¿verdad? Y luego el vector que unía esos dos extremos es la resta de esos dos vectores y luego encontramos el vector normal. Entonces, por decir así, del origen al primer punto sería X, Y, Z y al otro punto sería X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tenemos el vector normal 1 menos 2, 1, que lo calculamos producto cruz ¿verdad? De esto. X menos 1, ¿verdad? El punto que acabamos de encontrar, acuérdese. X menos 1, coma Y menos 0, coma Z menos 0. Acuérdense que acabamos de encontrar cuando le dimos a S el valor de 0, encontramos un punto de esta segunda recta, que era el punto 1, negativo 1, perdón, negativo 1,0. 1,0, negativo 1,0, perdón. Entonces aquí lo tenemos. 1 multiplica a X, mire, 1 multiplica a X y luego también multiplica a menos 1. Nos queda 1 por X es X y 1 por menos 1 es menos 1. Luego menos 2 que multiplica Y. Menos 2 por Y es menos 2Y. Y multiplica 0 que se vuelve 0, pero no lo escribo. Menos 2 por 0 es 0.
Luego 1 que multiplica a z, 1 por z es z, y también 1 por 0 es 0, pero eso no lo escribo. Y ello va igualado a 0. Entonces, si juntamos las letras, x menos 2y más z, y le colocamos al final este negativo 1. Negativo 1. Entonces ya encontramos la ecuación de un plano. Ya encontramos la ecuación de un plano. Es decir, encontramos la ecuación que contiene, la ecuación del plano que contiene a esta segunda recta. Contiene a esta segunda recta porque utilizamos el punto que generamos de esta segunda recta. Entonces ahora vamos a generar un punto de la primera recta para encontrar la ecuación del plano que contiene a esa primera recta. Entonces aquí tenemos, usted le puede dar cualquier valor al parámetro t. Entonces si usted en este caso le da el valor de 1, entonces acuérdese que t es igual a y, igual a x, x igual y igual z, entonces también tenemos el 1, 1, 1. El 1, 1, 1. De hecho, vamos a ver si me aparece aquí. Vamos a ver, permítame. Bueno, no aparece ahorita la opción. Ok. Entonces nos dio 1, 1, 1. Entonces ahora vamos a aplicar, miren, vamos a aplicar la fórmula de la distancia. Distancia es igual a ax sub 1 más y sub 1 más z sub 1 más d. Esta es la fórmula de la distancia entre un plano y un punto. Entre un plano y un punto. Aquí le repito, pudimos haber encontrado con este punto, pudimos haber encontrado la ecuación del plano primero, pero en realidad solo es necesario uno, ¿verdad? Solo es necesario uno porque en este caso no nos pidieron la distancia entre dos planos, simplemente la distancia entre las dos rectas. Y acuérdese que ya vimos un ejercicio de los primeros que miramos en la antepenúltima clase, si mal no recuerdo. Vimos un ejercicio en donde nos decían la distancia entre una recta y un plano. Entonces, lógicamente, de la recta solo ocupábamos un punto y la ecuación del plano. Por eso aquí, de la recta, ocupamos la ecuación de un plano y un punto. Entonces, como les repito, pudimos haber hecho la ecuación de este plano y entonces haber utilizado este punto porque corresponde a este plano para encontrar ¿verdad? Para encontrar la ecuación, y luego de este otro estaríamos encontrando un punto para incluirlo ya en la fórmula. Cualquiera que usted escoja dará exactamente el mismo resultado. Entonces, repito, esta es la ecuación de distancia entre un plano y un punto, ¿verdad? Que es válida para un plano y una recta. Ok. Entonces aquí tenemos ya las sustituciones. Acuérdese que el vector director nos dio 1 menos 2, 1. Y mire, y lo sustituimos por x sub 1 y y sub 1 y z sub 1 de este punto que generamos de la primera recta. ¿Por qué? Porque la ecuación del plano la generamos en la segunda recta. Por eso, ¿verdad? No podemos, por eso trabajamos con ambas rectas, porque no, ¿verdad? Estuviésemos trabajando sobre la misma. Repito, 1 menos 2, 1 nos dio el vector director cuando aplicamos el producto cruz de los dos vectores directores. Nos dio el vector normal, perdón, 1 menos 2, 1, nos dio el vector normal cuando aplicamos el producto cruz de los dos vectores directores de las dos rectas. Y ahorita estamos utilizando este punto, que es de la primera recta, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, si trabajamos 1 por 1 es 1, menos 2 por 1 es menos 2, y 1 por 1 es 1 más d. ¿Y cuánto es d? Aquí está, ¿ve? D es 1. Estamos trabajando con, ¿verdad? D es 1. Ok. Permítame mover esto aquí, ahí. Entonces, si seguimos operando, 1 menos 2 es menos 2. Menos 2, 1 menos 2, perdón, es menos 1. 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. Y 0 más 1 es 1. ¿Y abajo qué nos quedó? 1 al cuadrado, negativo 2 al cuadrado es 4, y 1 al cuadrado es 1, nos queda
1 más 4 más 1 es 6. Nos queda 1 sobre raíz de 6. Esta es la distancia. Si usted lo quiere aproximado, pues saca su calculadora, ¿verdad? Y lo hace aproximado. Si usted lo quiere más bonito, acuérdese que no es tan estéticamente recomendado que haya un radical en el denominador. Entonces, para racionalizarlo, para eliminarlo, multiplicamos por ese radical y lo dividimos por ese radical. Tendríamos un producto, una multiplicación de racionales, el cual es numerador con numerador, 1 por raíz de 6 es raíz de 6 sobre denominador con denominador. Raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces nos queda esto. Si usted agarra su calculadora y dice 1 entre raíz de 6, le va a dar el mismo resultado que raíz de 6 entre 6. ¿Verdad? Okay. No hago la comprobación porque usted ya está en ingeniería, ya esto ya, ¿verdad? Ya lo debe saber. Ok. Seguimos. Seguimos. Ahí encontramos la distancia, pero antes vamos a ver si hay algún comentario ya. Vamos a ver si hay algún comentario ya en el chat del grupo. Nuestro eterno amigo Armin Flores Velasco, Josué Daniel Garay Quispe, muchísimo gusto, compañeros. Muchísimo gusto aquí en estas maratones, ¿verdad? Que nos están acostumbrando estos jóvenes estudiantes. Muchísimo gusto, muchas gracias. Seguimos con el siguiente ejercicio. 78, creo que el último ejercicio es el 82 y con eso se acaba esta unidad, creo que es la 12.5 de rectas y planos. Halle la distancia entre las rectas sesgadas con ecuaciones paramétricas. Miren, aquí nos dan las ecuaciones paramétricas. Aquí le puse en azul una y acá en este negro y blanco las otras. Nos dan las ecuaciones paramétricas. Entonces, tenemos que hallar la distancia entre esas rectas que son sesgadas. Entonces, vamos a hacer la mismita operación. La mismita operación. Aquí, en el anterior, tuvimos que generar un vector director. Aquí ya nos lo dan. No, perdón, los vectores directores no. Perdón, ya nos lo dieron también. Entonces, ¿cuál es el vector director? Son los coeficientes del parámetro. Aquí como está T, su coeficiente es 1. Aquí en Y, su coeficiente es 6. Y aquí en Z, su coeficiente es 2. Para la primera recta. Para la otra recta, se utiliza el parámetro S y su coeficiente es 2, 15 y 6. Puede ver, ¿verdad? Este menos 2 no. Este menos 2 no. Son los coeficientes de los parámetros. Por eso tenemos, miren, 1, 6 y 2, el primer vector director de la primera recta, lógicamente. Y el otro sería 2, 15 y 6. Puede ver 2S, 15S y 6S. Por eso, esos son los vectores directores. Acuérdense lo que le acabo de decir en el ejercicio anterior. Estas rectas, aunque son sesgadas, están en planos paralelos. Deben de estar en planos paralelos. Si no están en planos paralelos, no tiene chiste que le calculemos la distancia, porque si están en el mismo plano, entonces las rectas, ¿verdad?, se intersecan, ¿verdad? Las rectas se intersecan y al intersecarse, al entrar en contacto, su distancia entre una y otra es 0, por lo menos en ese punto, ¿verdad? Entonces, por eso no tendría chiste. Entonces, para eso le mencionaba, necesitamos, ¿verdad? Necesitamos encontrar la ecuación de un plano. Al menos de un plano, acuérdese, al menos de un plano que puede ser de cualquier plano, porque estas dos rectas están contenidas en diferentes planos. Y asumiendo que están contenidas en planos paralelos, ocupamos al menos una ecuación, la ecuación de un plano. Y como acuérdese que esos planos son paralelos y las rectas, ¿verdad? Las rectas en el sentido de los planos también son paralelas. Entonces, un vector normal entre esas dos rectas sería el vector normal de cualquiera de los dos planos, ¿verdad? De cualquiera de los dos planos. Entonces, el vector normal se encuentra a través del producto vectorial o producto cruz. Por eso aquí lo planteamos en forma de determinante. Acuérdense que hay otras formas. Me gusta más esta creo que es más rápida.
1JK, ¿verdad? Es la base estándar, así le llamo yo, y JK siempre va a ir. Luego aquí 1, 6 y 2 el primer vector director y luego 2, 15 y 6 el segundo director. Para ahí eliminamos la primera fila y eliminamos la primera columna a la cual pertenece I. Nos queda este determinante y eso es igual a 6 por 6, el producto de la primera diagonal, menos 15 por 2, que es 30, el producto de la segunda diagonal. Luego sigue menos J, siempre va un menos antes de la J, que multiplica, si eliminamos la fila y la columna, sería 1 por 6 menos, mire, 1 por 6 menos 2 por 2, que es 4. Luego vamos con K, si eliminamos la fila y la columna, nos quedaría 1 por 15 menos 2 por 6, que es 12. Miren. Seguimos operando, 36 menos 30 es 6, la I multiplica el 6, 6 menos 4 es 2, la menos J multiplica el 2, y la K multiplica a 15 menos 12, que es 3. Nos quedaría 6I menos 2J más 3K. ¿Cuál sería el vector? 6 menos 2 y 3. Este sería el vector director de cualquier plano, de cualquiera de los dos planos. Acuérdense que al ser paralelos tienen un mismo, ¿verdad? Tienen un mismo vector normal. Tienen un mismo vector normal. Ok. Entonces ahora vamos a generar un punto, ¿verdad? Vamos a generar un punto. Entonces, si S es igual a 0 en la recta 2, ¿verdad? Si S es igual a 0 en la recta 2, ¿cuál es la recta 2? Mire, la recta 2 es esta. Si S es igual a 0, entonces 1 más 2 por 0 es 1. Y aquí 5 más 15 por 0 es 5. Y acá, lógicamente, menos 2 más 6 por 0 es, ok. No olvide que esta primera componente, no olvide que en una ecuación de una recta, el primer componente que no tiene que ver con T es el P sub 0, es el punto sub 0. Es decir, 1, 1 y 0, en este caso de Z, porque aquí solo está 2T. En este caso de la segunda sería 1, 5 y menos 2. Ok, es un punto de la recta, es el punto sub 0. Ok. Entonces aplicamos la ecuación que es el producto punto del vector normal por X menos X sub 0. Ok. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Si hacemos la operación, nos va a dar el vector n, el vector normal 6 menos 2, 3, y por x menos 1, y menos 5, y z menos 2, que sería más 2. Ok. Sería más 2. Seguimos en este ejercicio. Ahí lo volvemos a plantear y haciendo el producto cruz, perdón, el producto punto. Acuérdese que el producto punto es multiplicar cada componente y sumarlo. El componente en X del vector director es 6. El componente en Y de este otro vector es X menos 1. Eso multiplico ambos. X con X. 6 por X es 6X menos 6 por 1, que es 6. Luego voy con el componente en Y por el componente en Y de acá. Menos 2 que multiplica a Y es menos Y. Y menos 2 que multiplica a, ¿verdad? Menos 2 que multiplica a menos 5 sería más 5. Aquí solamente, simplemente planteé que menos 2 multiplica a los 2. Así lo mismo lo hice acá, ¿verdad? Y acá 3 que multiplica a Z más 2, ¿verdad? Y aquí sería 6X menos 6 menos 2Y, menos 2 por Y menos 2Y, menos por menos es más, menos 2 por 5 es 10, 3 por Z es 3Z, más 3 por 2, 6, igual a 0. Juntamos las variables, 6X menos 2Y más 3Z. ¿Dónde están las constantes? Aquí está menos 6 más 10. ¿Cuánto es menos 6 más 10? Menos 6 más 10 es 4. Y 4 más 6 es 10. Entonces nos queda 6X menos 2Y más 3Z más 10 igual a 0. ¿Verdad? Esa es la ecuación del plano. ¿Verdad? Del plano. Y para ello tomamos un punto de la segunda recta.
Ahora, ya para aplicar la fórmula de la distancia, vamos a ocupar un punto de la otra recta. Aquí vamos a ocupar un punto de la otra recta. Aquí está la fórmula. La fórmula para la distancia entre un plano y un punto. Entonces aquí está. Aquí está 2, 7 y 2. Si a t en la recta 1 le damos el valor de 1. Mire bien. Si a t en la recta 1 le damos el valor de 1, aquí sería 1 más 1. X vale 2. Aquí sería 1 más 6 por 1. 6 por 1 es 6. 1 más 6 es 7. Y acá sería 0, ¿verdad? O sea, simplemente 2 por 1, que es 2. Entonces, con este punto, que es de la otra recta, la cual no tuvo que ver con la ecuación del plano que encontramos, ahí aplicamos la fórmula. Aquí está el vector normal, acuérdense que era 6 por 2. Menos 2, si se acuerda, el vector normal por 7. Más 3, ¿verdad? Más 3 por 2. Y luego más d, que es este 10. Sobre el módulo del vector normal. Es decir, 6 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Verdad? Más 3 al cuadrado. Esto sería 36 más 4 más 9. Raíz de 49 quedaría ahí. Pero bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Aquí tenemos nuevamente la fórmula y el cálculo nos daría, aquí sería, mire, 6 por 2, 12, menos 2 por 7, que es 14, más 3 por 2, que es 6, más 10. Sobre 49, le decía yo. 12 menos 14 es negativo 2. Negativo 2 más 6, positivo 4. Positivo 4 más 10 es 14. Entre raíz de 49. 36 más 4 más 9. Y 49 tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto nos queda 14 entre 7, que es la raíz cuadrada de 49, y 14 entre 7 y una división exacta que es 2. Entonces, en este caso, fíjense bien, la distancia entre estas dos rectas es 2 unidades. 2 unidades. Y problema resuelto. Vamos con el 79, fíjense bien. Cada vez da un poquito más grado de dificultad. Sea L1 la recta que pasa por el origen, es decir, el punto 0,0,0. Y el punto 2, 0 menos 1. No nos dan la ecuación de la recta, pero nos dice que pasa por 2 puntos. Y acuérdese que con 2 puntos usted puede elaborar la ecuación de una recta. Si ya se le olvidó, si no ha visto los vídeos anteriores, pues aquí le explico de nuevo. Luego nos dice, sea la otra recta que pasa por otros 2 puntos, hay que determinar la distancia entre estas dos rectas. Vamos a hacer el mismito procedimiento, excepto que en las dos anteriores nos dieron las ecuaciones y aquí tenemos que hacerlas a partir de los 2 puntos por donde pasa cada recta. Ok. Entonces, acuérdense que la primera recta pasa por 2 puntos, por el origen y por este. Entonces, usted restando las componentes de esos puntos, usted encuentra un vector, que sería el vector director. Y luego toma cualquiera de esos 2 puntos y ya hace la ecuación de la recta. Aquí está. ¿Bien? Un punto más el vector director. El vector director es multiplicado por un parámetro. T, S, lambda, utilizan algunos la letra lambda, no importa cuál. Lo importante es que este es un parámetro, que usted sabe que ese parámetro lo que indica es la distancia, ¿verdad? Es la distancia que hay entre los puntos cuando se generaron los vectores directores. Acuérdese del vídeo anterior, ¿verdad? Entonces esos puntos, como definen rectas paralelas, por eso cuando queremos saber qué rectas paralelas encontramos una proporcionalidad en, ¿verdad? En T, en el vector director. Eso es lo que representa. Entonces, mire, aquí está una forma de la ecuación de la recta. Un punto más el vector director, ¿verdad? Multiplicado por un parámetro T. Ok. Entonces, aquí tenemos este punto. Le restamos el otro y el otro es el origen. Entonces, 2 menos 0, 0 menos 0, menos 1, menos 0. No se olvide que el origen es 0, ¿verdad? 0, 0 y 0.
Entonces, en este caso, este punto, por así decirlo, se nos convierte en vector. Entonces le pongo vector 1. Lógicamente nos referimos que es al vector director de la recta 1, ¿verdad? De la recta 1. Entonces, aquí tendríamos ya su ecuación paramétrica, ¿verdad? Su ecuación paramétrica. Tomamos el origen. Siempre cuando usted toma dos puntos para, para encontrar un vector, se recomienda que ya cuando va a escribir la ecuación de la recta, ¿verdad? La ecuación de la recta tome como referencia el punto que restó, y en este caso restamos el punto 0, 0, 0, restamos el origen. A este punto le restamos 2 menos 0, 0 menos 0, menos 1 menos 0. Entonces, ese va a ser, se le recomienda, puede ser el otro, puede ser este otro que vaya, no importa, pero se le recomienda que sea este. Puede ser el otro, pero acuérdese que este también es un punto de la recta, no es camisa de fuerza, pero generalmente para que usted no se confunda puede tomar el que restó, ¿verdad? El que restó. Entonces, aquí tenemos, acuérdese que ya la ecuación en forma paramétrica, esta es la ecuación de la recta en forma vectorial. Puede ver que aquí está este vector y aquí está este otro vector. Entonces, este es en forma vectorial. Lo quiere en forma paramétrica, este x sub 0 le suma este otro. A y sub 0 le suma este otro multiplicado por el parámetro t, ¿verdad? Ok, entonces lo que tenemos aquí, como este x, esto vale 0, 0, 0, porque es el punto del origen, entonces tenemos 0 más, ¿verdad? 0 más 2t. Miren, vámonos aquí, ¿verdad? Este el vector director es el que se multiplica por el parámetro t. 0 más 2t. Luego sería 0 más 0t. Y luego sería 0 menos 1t, o sea, menos t. Le repito, el punto 0, 0, 0 es esto y le sumamos, ¿verdad? Los valores del vector multiplicado por t. Eso fue lo que hicimos. Entonces puede observar usted aquí que nos quedó. Nos quedó que x es igual a 2t porque 0 más 2t es t. Puede ver acá que ya es igual a 0 más 0t, es decir, 0t, y z es igual a 0 menos t, es decir, menos t. Esta es la ecuación vectorial, perdón, la ecuación paramétrica de la primera recta. Ahora vamos con la segunda recta. ¿Cómo generamos el vector director? Lo mismo, restando. Si yo digo el punto, si este fuera P y este Q, el punto PQ, a Q le resto P para encontrar el vector director. Lo puedo hacer al contrario también, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Pero casi siempre al segundo, al primero le restamos el segundo. Entonces vamos a ir 3 menos 1. Perdón, 4 menos 1 porque son los componentes, ¿verdad? Los respectivos componentes. 4 menos 1 para x, sigue y, sería 1 menos menos 1. Aquí lo tengo, 1 menos menos 1. Observe la coma. Y luego 3 menos 1, ¿verdad? Para los componentes en y. Pero 4 menos 1 es 3. 1 menos menos 1 sería 1 más 1 es 2 y 3 menos 1 es 2. Entonces ya tengo el vector director de la segunda recta. Me falta el punto que le repito, puedo tomar cualquiera, pero casi siempre tomamos el que restamos, ¿verdad? Para encontrar la ecuación de la recta. Entonces, fíjense bien, vamos a trabajar en esta segunda recta con el parámetro S para no confundirlo con el parámetro T. Entonces, si yo tomo este punto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 1 más 3S. Primero, 1 más 3S. ¿Y cuál sería? Menos 1 más 2S. Aquí está, miren. Y igual a menos 1 más 2S. Y Z sería 1 más 2S. Y ahí lo tenemos ya en forma paramétrica, ¿verdad? En forma paramétrica. Si comparamos los parámetros, acuérdense que la proporcionalidad debe estar en los parámetros para ver si son paralelas o no. Podemos ver que aquí el parámetro de la primera recta es 2 en X, mire, pero acá es 3. Hay una relación de, ¿cómo podemos decirle? De dos tercios de allá para acá o 3 medios de aquí para allá. Pero el parámetro de Y, mire, es 0 y aquí el parámetro es 2. Entonces, para que sean paralelas, ese cociente de los parámetros, esa proporción se debe mantener. Entonces, lógicamente, las rectas no son paralelas, ¿verdad? Las rectas no son paralelas, son sesgadas.
¿verdad? Son sesgadas. En un video anterior encontramos la forma como demostrar si además de ser sesgadas, si tenían contacto o no, ¿verdad? Porque si se intersecan, además de ser sesgadas, ¿verdad? Su distancia entre ellos quiere decir que es cero, ¿verdad? Pero aquí solo nos dicen que determinemos la distancia. Y lógicamente, si están separadas, quiere decir, al ser sesgadas, lógicamente, al ser sesgadas, repito, al ser sesgadas, acuérdense que si están en un mismo plano, su distancia es cero, porque en algún punto se intersecan, si están en un mismo plano. Si están en distintos planos, lógicamente, aunque sean sesgadas, no se van a intersecar. Es como que usted cruce sus brazos hacia el frente y ponga uno sobre otro, pero sin tocarse. Entonces llame usted L1 al brazo de arriba y L2 al brazo de abajo. Son sesgados, pero no se intersecan. Hay una distancia entre ellos y esa es la distancia que vamos a calcular. Y si usted pone sus brazos, va a ver que esa distancia sería de forma perpendicular. Sin embargo, como para calcular esas distancias, la fórmula que tenemos es para un plano y un punto, entonces vamos a encontrar la ecuación del plano. Y para la ecuación del plano necesitamos un punto y necesitamos un vector director. Y estas dos rectas, al ser sesgadas, aunque no están en un mismo plano, si aplicamos el producto cruz, vamos a encontrar un vector perpendicular a ellas. Perpendicular a ellas. Y al estar ellas en planos paralelos, ese vector perpendicular es vector perpendicular al plano. Perpendicular a ellas es perpendicular al plano. Por lo tanto, ese vector perpendicular sería el vector normal de cualquiera de cualquiera de los dos planos, el que contiene a la recta 1 o el que contiene a la recta 2. Aquí el único cuidado es que si usted dice, este vector normal va a ser para el plano de la primera recta, entonces usted ya sabe que para escribir la ecuación debe encontrar un punto de esa recta. Y para aplicar la fórmula de la distancia, va a encontrar un punto de la otra recta, porque justo ahí estaría comparando ya las dos rectas, el plano en el que está una con un punto de donde está la otra. Ok. Ok, aquí seguimos. Seguimos. Me gusta volver a repetir todos estos puntos. Aquí es donde les digo que vamos a encontrar el producto cruz de los dos vectores normales. Para encontrar ese vector normal que sería, que al ser vector normal a las rectas, también es vector normal de los dos planos, porque las rectas están en planos paralelos. Entonces, si operamos lo mismo de siempre, para ahí eliminamos la fila y la columna, nos queda 0 por 2 menos este producto. Y como este producto 2 por menos 1 es menos 2 y menos 2 es más 2, entonces nos queda ahí que multiplica 0 más 2. Menos j que multiplica, eliminamos la columna y la fila, multiplica a 2 por 2 que es 4, menos 3 por menos 1 es menos 3. Sería 4 menos 3. Entonces es 4 más 3, menos por menos es más. Luego acá eliminamos fila y columna, nos queda 2 por 2, 4 menos 3 por 0 que es 0. Aquí está 4 menos 0. 0 más 2 es 2. 4 más 3 es 7, aquí me equivoqué, es 7, ¿verdad? Es 7, aquí está corregido, pero aquí es 7, 4 más 3 es 7, y luego 4 menos 0 es 4, K por 4. ¿Qué me queda? Me queda 2i menos 7j, no olvide que aquí es un positivo 7, y menos j sería menos 7j y 4k. Aquí está el error, pero acá no, acá está correcto. Entonces, ¿qué vector nos quedó? Nos quedó el vector 2 menos 7, 4. Repito, este es un vector normal que puede ser para cualquier plano de las dos rectas, para cualquiera de las dos. Ok. Entonces le mencionaba que esta es una de las ecuaciones para, ¿verdad?, un plano. El vector normal que multiplica a x menos un punto. Menos un punto, ¿verdad? Entonces ese punto, ¿cuál tomamos? Tomamos este primero, ¿sí? Quiere decir que cuando apliquemos la recta, la fórmula de la recta, vamos a tomar un punto de acá. Porque para el plano estamos ocupando un punto de esta recta, para la fórmula vamos a encontrar un punto de acá que puede ser el 0, 0, 0 o el 2, 0, menos 1. No se olvide que esta primera recta
pasa por el origen. Entonces aquí está, miren, 2 menos 7, 4 que multiplica x menos x sub 0, es decir, menos 1, ¿verdad? Coma y menos y sub 0 que sería menos 1, menos 1, y luego z menos z sub 0 que es positivo 1, pero queda menos 1. Ok. Luego, ¿qué tenemos aquí? Luego tenemos ya el planteamiento del producto. Producto punto es este. No olvide, este es producto punto. ¿Qué es el producto punto? Multiplicar las componentes entre sí y sumarlas. Componente en X lo multiplico por componente, ¿verdad? Los componentes en X. Componente en X del vector, ¿verdad? El vector normal es 2. Entonces 2 multiplico al componente en X de aquí, X menos 1. Menos 7 es el componente en Y del vector normal, multiplica a Y menos 1, que sería Y más 1, ¿verdad? El componente en Y de la otra parte. Y 4, el componente en Z del vector normal por Z menos 1, que es, ¿verdad? Es el componente en Z. En Z sub 0. Ok. Si seguimos operando, aquí tenemos el procedimiento. Siempre me como letras. Yo aquí va un 2. Acuérdense que 2 menos 7, 4 nos dio el vector. Siempre se me escapan las letras. 2 por x es 2x menos 2 por 1, 2. Menos 7 por y es menos 7y y menos 7 por 1 es menos 7. 4 por z es 4z y menos 4 por 1 que es 4 igual 0. Juntamos las variables 2x menos 7y más 4z. ¿Qué se hicieron las constantes? Menos 2 menos 7 es menos 9 y menos 9 menos 4 es menos 13. No olviden que las tres constantes son signos iguales y la ley de la suma dice que signos iguales se suman y conservan su signo. Entonces, hago el recordatorio del vector normal que calculamos, ¿verdad? Que calculamos y entonces vamos a aplicar ya la fórmula de la distancia, pero vamos a utilizar un punto de la otra recta, ¿verdad? Espero que les quede claro porque utilizamos un punto de esta recta para encontrar la ecuación del plano. Ok. Entonces, mire, tenemos, acuérdense que se toma el más facilito, uno de los puntos por los que pasaba era el 0, 0, 0, el del origen. Pudimos haber tomado este también. Ok, entonces nos queda, miren, 2 por 0, menos 7 por 0, más 4 por 0, menos 13, sobre, ¿verdad? Sobre el módulo del vector, ¿verdad? Del vector director. 2 al cuadrado más menos 7 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Y la raíz cuadrada de eso, vaya, la raíz cuadrada de eso, aquí la tenemos, sería, bueno, acá lógicamente 2 por 0, 0, si esto no es de 0, nos queda solo menos 13, el módulo de menos 13. Y aquí sería 4 más 49 más 16. Nos queda menos 13, pero como es valor absoluto, yo puedo tomar, como es distancia, tomo la parte positiva. ¿Por qué distancia? ¿Verdad? Tomo la parte positiva. Y luego raíz de 69 no se puede simplificar, esa sería la distancia. Puede ver que a veces lo racionalizo, a veces no, según usted quiera. Entonces, según usted quiera. Y ahorita pues voy a aprovechar para, si usted quiere, nada más, si usted quiere, saber aproximadamente cuánto es. Entonces sería raíz de, perdón, 13 entre raíz de 69. Para saber el valor aproximado a dos cifras, por ejemplo. A dos cifras, por ejemplo, sería 0.12, ¿verdad? Una distancia poca, 0.12 unidades, si usted lo quiere, ¿verdad? Si usted lo quiere aproximado. Esto yo lo escribo igual porque este valor es exacto. Este es aproximado. Ok. Seguimos. Vamos a ver si hay alguna consulta, algún saludo ahí para la afición. Vamos a ver, ya está profesor Sergio, se reportó también Cristian Navarro, mi estimado, saludos al Perú. Creo que Cristian es el que es de Tacna. Albornoz, John Albornoz, saludos maestros, saludos Albornoz, un saludo hasta Sudamérica, hasta Sudamérica.
Ok. Seguimos aquí con el ejercicio número 80. Mire, este es un poquito más complicado todavía. Más complicado. Hasta echar un trago de agua. No es que es más complicado, sino que es más largo, pero es bueno porque este ejercicio prácticamente permite practicar todo el tema que hemos visto. Prácticamente todos los temas que hemos visto hasta hoy casi permite practicar, o por lo menos la mitad. Fíjense bien lo que nos dice. Sea L1 la recta que pasa por los puntos 1, 2, 6, 2, 4, 8. Tenemos que calcular el vector director y luego de a partir de un punto de cualquiera de los dos encontrar la ecuación de la recta. Y sea L2 la recta de intersección de los planos P1 y plano 2 y P2, donde P1 nos dan la ecuación X menos Y más 2Z más 1 igual a 0, pero el P2 no nos dan la ecuación, sino que nos dan 3 puntos por donde pasa el plano. Calcule la distancia entre L1 y L2. Mire qué interesante. La primera recta no hay ningún problema, rapidito. Pero en esta, primero nos dieron esta ecuación del plano, pero de este otro no nos dieron la ecuación del plano. Nos dan puntos por donde pasa el otro plano y después de encontrar, oigan bien, a través de estos puntos vamos a encontrar la ecuación de este plano y después tenemos que intersecar los planos para estos dos planos para encontrar la otra recta. No se olvide que la intersección de dos planos definen una recta. Entonces, para encontrar esa recta tenemos que hacer todo ese relajo y ahí vamos a ocupar, oiga bien, y cuando resolvamos esa ecuación, esas dos ecuaciones, el sistema de dos ecuaciones, vamos a encontrar un punto de una recta. Pero para encontrar la ecuación de la recta, por lo menos ocupamos 2 puntos. Vamos a tener que generar otro punto para poder llegar a tener 2 puntos como aquí y generar el vector director en la ecuación de la recta, luego volver a hacer el producto cruz y para encontrar y luego tomar un punto para encontrar la ecuación del plano que contiene la recta que nos están, una de esas dos rectas, para después aplicar la fórmula con un punto de la otra recta. Y no sé si me entiende es también habría. Pero es muy interesante la práctica, mucha práctica para ir entendiendo eso. Pero vamos despacio, yo sé que usted, si no me entiende de entrada, le entiende después cuando vamos desarrollando los temas. Fíjese bien, vamos con la recta 1. Vamos con la recta 1. Aquí yo le escribo nuevamente la ecuación de la recta en forma vectorial, un punto, más el vector director por un parámetro t, que ya sabemos que el vector director sale de la resta de los dos puntos. Entonces aquí tenemos, si yo a este punto le resto esto, me va a quedar 2 menos 1, 4 menos 2 y 8 menos 6 los componentes. Miren, 2 menos 1 para x, 4 menos 2 para y 8 menos 6 para z. ¿Ve? 2 menos 1 es 1, 4 menos 2 es 2 y 8 menos 6 es 2. Ya tenemos el vector director. Y ahora necesitamos un punto para, ¿verdad? Para sumarle el vector director multiplicado por un parámetro t. Y puede ser cualquiera de los dos puntos. En este caso yo utilizo el primero. Digo 1 más 1 por t es t. 1 más t para x. Para y sería 2 más 2 por t, 2 más 2t. Y para z, 6 más 2 por t, 6 más 2t. Y ya tenemos ahí en forma, ¿verdad? La tenemos en forma paramétrica, ¿verdad? En forma paramétrica la primera recta. La ecuación de la primera recta. Entonces ahora vamos con la segunda. Fíjense bien. Vector normal del primer plano de la recta 2. Porque acuérdense que son dos planos los que nos dan para la segunda recta. Después le escribo aquí, vector normal del primer plano de L2 de la recta 2. Como nos dieron la ecuación de la recta, perdón, la ecuación del plano, entonces acuérdense que es 1 menos 1 y 2. Aquí está. Aquí está. Pero para encontrar el otro vector normal, tenemos que generar dos vectores y luego hacer el producto cruz de esos vectores. Bueno, ya vamos a ver. Aquí le escribo yo, ¿eh? Vector normal 2 del plano 2 de la recta 2.
Entonces, en este caso es necesario considerar un punto como que sea el centro. De ese punto hace un vector hacia un punto y de ese mismo punto un vector hacia el otro punto. De modo que ese punto sea el origen de los dos vectores y luego la unión de los extremos va a ser, ¿verdad? Va a ser un vector del plano. Ok. Entonces, en este caso, yo al primer punto le llamo P, 3, 2, menos 1, Q al de en medio, 0, 0, 1, y R, 1, 2, 1 al otro. Y creo que tomo a Q como epicentro, como el centro. ¿Verdad? Si yo tomo a Q como el centro, entonces el vector QP sería QP. Acuérdese que a P, al del extremo, se le resta el anterior. A P le voy a restar el anterior. Entonces escribo 3 menos 0 para el componente en X. 2 menos 0 para su componente en Y. Y menos 1 menos 1 para su componente en Z. Entonces, 3 menos 0 es 3, 2 menos 0 es 2, y menos 1 es menos 2. Entonces ya tengo un vector. Ya tengo un vector P. Ya tengo un vector. QP. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer el vector QR. ¿Verdad? El vector QR. Que le llamo plano 2, que ya le llamo pi. ¿Verdad? Pi 2. Como quiera, ¿verdad? Pi 2. Para no confundirlo con estas P de punto. Entonces, QR. Entonces a R le voy a restar Q1 menos 0. Aquí está. Para Y, 2 menos 0. Aquí está. Y para X, 1 menos 0. 1 menos 0 es 1. 2 menos 0 es 0. Y 1 menos, perdón, 2 menos 0 es 1, es 2. 2 menos 0 es 2 y 1 menos 1 es 0. ¿Verdad? Eso fue lo que hicimos. 1 menos 0, los componentes en X es 1. 2 menos 0, los componentes en Y es 2. Y 1 menos 1, los componentes en Z es 0. 1 menos 1 es 0. Entonces ya tenemos dos vectores. Estamos por encontrar, a partir de 3 puntos, estamos tratando de encontrar la ecuación del plano. A partir de 3 puntos. Ok. Entonces aquí vuelvo a copiar esos vectores que nos dio. Entonces acuérdese que al multiplicar, al hacer el producto cruz de esos dos vectores, vamos a encontrar, esos dos vectores están sobre el plano. Esos dos vectores están sobre el plano. Y al hacer el producto cruz, acuérdese que cuando usted le aplique el producto cruz a dos vectores, su producto vectorial va a generar un vector perpendicular a ellos. Y como esos dos vectores están dentro del plano, ese vector perpendicular va a ser el vector normal del plano. Entonces aplicamos el producto cruz. 3, 2 menos 2 y 1, 2, 0. Arriba siempre va IJK. Eliminamos la fila de la I y la columna de la I. Nos queda este determinante. 2 por 0 es 0, menos 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 4 es más 4. Menos J, eliminamos la fila y la columna, sería 3 por 0, 0, menos 1 por menos 2 es menos 2. Y menos 2, usted sabe que es más 2. Nos queda 0 más 2. Eliminamos la fila de la K y la columna de la K, nos queda K que multiplica a 3 por 2 menos 1 por 2. 3 por 2 es 6, menos 1 por 2 que es 2. Entonces nos queda aquí que 0 más 4 es 4, menos J que multiplica 0 más 2 que es 2, y K que multiplica a 6 menos 2 que es 4. Nos queda 4i menos 2j más 4k. Entonces ese vector normal del segundo plano es 4 menos 2, 4. Que si usted quiere lo puede simplificar, ¿verdad? Lo puede simplificar. Sería un vector equivalente, un vector paralelo. Pero yo creo que yo no lo simplifiqué. Son números relativamente pequeños. Entonces, aplicamos aquí la ecuación, ya tenemos el vector normal del plano, entonces aplicamos aquí la ecuación y para ello tomamos, y este x sub 0 va a ser el punto que fue centro. Fíjense bien, va a ser el punto que fue centro, es lo recomendable. Puede ser cualquiera, pero se toma que sea el punto, puede ser cualquiera de los 3 puntos, porque acuérdense que los 3 puntos están sobre el plano, ahí no hay problema. Pero para seguir una rutina, por así decirlo,
Casi siempre se toma el punto que fue centro. Aquí está. Ok. Entonces ya tenemos el vector normal 4 menos 2, 4 y x menos 0, ¿verdad? Se toma, como le digo, en este caso estoy tomando el que sirvió de centro, y menos 0 y z menos 1. Z menos 1. Planteo, ¿verdad? Ya planteo el producto 4 por x es 4x menos 4 por 0 que es 0. Ya multipliqué esta x con estos dos que es el mismo x. Ahora voy con el y menos 2 por y es menos 2y menos 2 por 0. Aquí sería más 0, pero no importa. El 0 es neutro, puede llevar signo más o menos. Hubiese sido que lleve más porque menos por menos es más. Pero en este caso no olvide que el 0 no es ni positivo ni negativo. Luego vamos ahora con el 4, 4 por z, ¿verdad? 4 por z es 4z y 4 por menos 1 es menos 4. Así debe ir escrito aquí, 4z menos 4. Ok. Aquí está, 4z menos 4. Hasta acá lo vine a colocar. Entonces, tenemos ya, aquí tenemos ya los dos, acuérdense que tenemos ya los dos planos. Tenemos las ecuaciones de los dos planos. Mire, hasta cómo tuvimos que llegar para encontrar las ecuaciones de los dos planos en la cual está contenida la segunda recta. Entonces no olvide que ahora, como la intersección de dos planos definen una recta, para encontrar un punto tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones en tres variables. Y como son dos ecuaciones en tres variables, entonces vamos y ocupamos encontrar un punto a cualquiera de las variables, le podemos dar un valor. Por cuestión de practicidad, entonces yo en este caso se me antojó darle a z el valor de 0. Yo le podía dar el valor de 0 a x o a y o cualquier valor a cualquiera de las tres. ¿Verdad? No hay ningún problema, siempre voy a encontrar un punto dentro de esa recta. ¿Verdad? Un punto de intersección de esos dos planos. Entonces yo le doy el valor de z, a z le doy el valor de 0, porque aquí tengo que encontrar dos puntos. Les decía al inicio que al resolver esto primero encuentro un punto, pero yo necesito dos puntos. Miren, necesito dos puntos para la ecuación de la recta. Miren, necesito dos puntos. Entonces por eso primero a z le di el valor de 0 y creo que para el otro punto a y. Entonces fíjense bien, si yo a z le doy el valor de 0, aquí me queda x menos y más 2 por 0 más 1 igual 0. Y acá 4x menos 2y más 4 por 0 menos 4 igual 0. ¿Verdad? Entonces, en realidad me queda x menos y más 1 igual 0 porque 2 por 0 es 0 y 4 menos 2y menos 4 igual 0. Ya solo lo tengo en dos variables, en x y en y. Siempre me gusta la eliminación, el método de eliminación. No olvide que está el método de eliminación, de igualación y de sustitución. ¿Verdad? En mi canal de YouTube usted puede encontrar muchos ejercicios sobre eso. A mí me gusta mucho la eliminación. Entonces, por ejemplo, creo que tomé la decisión de eliminar la y para eliminar la y, para que este sea positivo 2 y que sumados a negativo y se eliminen, tendría que multiplicar por negativo 2 a la primera ecuación. Vamos a ver cómo la planteé. Solo voy a terminar. Voy a tener un ejercicio que resta nada más. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Dice, dos tanques participan en un simulacro de batalla. Dos ejercicios faltan. Dos tanques participan en un simulacro de batalla. El tanque A está en el punto 325, 810, 561. Ese es un punto, una coordenada. Y el tanque B está en el punto 765, 675, 599. Inciso A. Determine la ecuación paramétrica para la línea de mira entre los tanques. ¿Verdad? ¿Cuál sería la ecuación para en línea recta, digámoslo así, la ecuación paramétrica de línea de mira entre los tanques? Y en el inciso B nos dice que si esa línea de mira, esa distancia entre los dos tanques, se mide en 5 segmentos iguales, las elevaciones del terreno en los 4 puntos intermedios desde el tanque A al tanque B son, en el primer punto llamemos del A al B 549, esa es la elevación, 566
el segundo, 586 el tercero y 589 el cuarto. Pregunta, ¿los tanques pueden verse entre sí? ¿Verdad? Pueden verse entre sí. Para ello tenemos que encontrar primero la ecuación paramétrica y luego hacer operaciones ahí y con esta parte que es muy importante. 5 segmentos iguales. Es decir, el primer segmento va a ser 1/5, el segundo 2/5, el tercero 3/5, el cuarto 4/5 y lógicamente al llegar al tanque sería 5/5. Ese no se necesita porque ya es en el punto del tanque. Por eso nos habla de 4 puntos intermedios. Entonces vamos a tener que sustituir el parámetro T por 1/5, 2/5, 3/5 y 4/5. Y luego hacer la comparación si los valores que dé son mayores o menores que esto para determinar si los tanques se ven o no. Si los tanques se ven o no. Estos puntos tienen que ser superados para que, ¿verdad? Para que pueda verse, ¿verdad? Para que pueda verse, estos puntos deben de ser superados. Ok. Aquí tenemos más o menos la gráfica de la imagen, no podía ver otra imagen más clara del terreno. Puede ver que el terreno es sinuoso, es montañoso, y aquí tenemos el tanque A y aquí tenemos el tanque B. Y los puntos estarían aquí en medio. Si hay un punto más alto que los puntos que no generen la ecuación paramétrica, entonces ahí vamos a determinar pues si se ve o no. Vamos a verlo. La ecuación paramétrica, acuérdense que es igual a un punto de un vector más el vector normal t, otra forma de escribir, más el vector, perdón, director por un parámetro t, la ecuación de una recta. Entonces, hemos venido en los ejercicios anteriores generando ecuaciones de la recta a partir de 2 puntos, entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a decir, primero escogemos un vector de un punto, que casi siempre, como le he mencionado, agarramos el primero, pero se puede agarrar cualquiera. En este caso, voy a decir que el punto es el primero, 325, 810, 561. Ahora vamos a encontrar el vector director, que es restándole a este punto, ¿verdad? Entonces decimos 765 menos 325 para X, coma. 675 menos 810 para Y, coma. Y 599 menos 561 para Z, coma. Si lo restamos, 765 menos 325 es 440, sería el componente en X del vector director. 675 menos 810 es menos 135, su componente en Y para el componente en Y del vector director. Y 599 menos 561 sería 38, ¿verdad? Componente en Z del vector director. Ya tenemos el punto, ya tenemos el vector director, podemos escribir la ecuación de la recta. Aquí la tenemos. Entonces acuerde que es el componente en X más el componente en X del vector director. 325 más 440 T, ¿verdad? Por el parámetro. El vector director va multiplicado por el parámetro. 325 más 440 T. 810 sería en Y menos 135 T. Y 561 más 38 T. Entonces, esta es la ecuación de la recta, ¿verdad? La ecuación de la recta. No sé si la tengo aquí, si la hice paramétrica. No, no la hice paramétrica. Pero ahí la tenemos. Aquí la tenemos. Ok. Luego aquí venimos nuevamente les muestro los tanques, ¿verdad? Llamémosle a este el tanque A, llamémosle a este los puntos, ¿verdad? Los puntos, ¿verdad? Digámosle aquí sería 1/5, 2/5, 3/5 y 4/5, y aquí 5/5 sería aquí. Entonces, para saber si se ve o no, ocupamos a evaluar los 4 puntos intermedios, ¿verdad? Los 4 puntos intermedios que en el terreno dice que tiene 549 metros sobre el nivel del mar, son elevaciones, 569, 586 y 589. ¿Verdad? Este es el tanque B. Ok, ahí lo tenemos otra vez. Entonces, en este caso, como estamos hablando de elevaciones, solo vamos a tomar en cuenta el parámetro Z. Acuérdense que
X y Y, por decir así, van planos y Z es que es el que va de forma vertical. Entonces, por eso, como nos pregunta de elevaciones, si se logran ver los dos tanques, simplemente trabajamos con el componente en Z. Y el componente en Z del vector director, perdón, de la ecuación de la recta es 561 más 38T. Entonces, en este componente es que vamos a sustituir a T por un quinto, por dos quintos, por tres quintos y por cuatro quintos, y luego lo vamos a comparar con las elevaciones que nos dan para ver, ¿verdad? Si son más grandes o más pequeñas y determinar si se pueden ver. Aquí es donde le digo. Para el punto 1, un quinto, dos quintos, tres quintos y cuatro quintos lo vamos a sustituir en el componente Z, ¿verdad? Lógicamente debe ser en el componente en Z. Aquí estamos con el primero. Para el primer punto, 561 más 38T, o sea, es decir, un quinto T. Entonces 38 por un quinto es 7.6. Entonces sería 561 más 7.6 más 568.6. ¿Verdad? Entonces en este caso, versus 549, este es mayor. Hasta ahí se pueden ver. Hasta ahí se pueden ver los dos tanques. Vamos con el punto 2. 561 más 38 por 2 quintos. 38 por 2 quintos es 15.2. 561. Le sumamos 15.2 nos da 576.2, que es mayor que el 566 que nos dan ahí el dato. Entonces quiere decir que se mide, está más alto el tanque A, y por lo tanto se ve bien, ¿verdad? Superan la altitud de esos puntos de elevación, la superan. Estos son los puntos de elevación que nos dan en el ejercicio. Vamos con el 3. 561 más 38 por 3 quintos. 38 por 3 quintos es 22.8. 561 más 22.8 es 583.8 versus 586, que es el punto. Si usted se fija, la visibilidad al punto 1 y al punto 2 se mirarían perfectamente, pero encontraron que este punto es más alto y le turba, le bloquea la visibilidad, porque este 583 es menor que el punto que está realmente en el terreno, que es 586. Por lo tanto, no es necesario ni calcular el cuarto, porque con un punto que los tape ya no se pueden ver los tanques. Ya no se pueden ver, por lo tanto, los tanques no se ven. Sin embargo, aquí está el cálculo del punto 4, 561 más 38, son 4 quintos. ¿Por qué dijimos un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos? Porque dice que están en la misma distancia los 4 puntos. Nos plantea eso el ejercicio. Por eso lo estamos poniendo a una misma distancia, a un quinto, luego más otro quinto serían 2 quintos, más otro quinto serían 3 quintos, más otro quinto 4 quintos y 5 quintos donde está el otro tanque. Entonces, por eso hemos utilizado estas cantidades, porque nos dice que están a iguales distancias. Entonces, evaluando este cuarto, como le digo, sería 561 más 38 por 4 quintos, sería 561 más 30.4. 38 por 4 entre 5 es 30.4, entonces estaría en un punto 591.4, que es mayor que este. El problema es acá. Por esa razón, los tanques no se pueden ver. Miren la importancia de las funciones, ¿verdad? De la recta, de las funciones paramétricas. La importancia, ya una aplicación. Este sí es el último ejercicio, nos dice de una descripción geométrica de cada familia de planos. El inciso A nos dice que de una descripción geométrica de esta familia de estos planos, X más Y más C igual C. X más Y más Z, perdón, igual C. Fíjese bien, aquí el vector director normal, perdón, el vector normal sería 1, 1 y 1. Entonces, esta familia de planos sería todos los vectores que tienen, todos los planos, perdón, que tienen como vector normal que los vectores normales son paralelos a 1, 1, 1. Son proporcionales, es decir, otro puede ser 2, 2, 2, es decir, 3x más 3y más 3z, ¿verdad? Entonces esos serían proporcionales y estarían perteneciendo a la misma familia, porque son proporcionales al 1, 1, 1. Ahora, ¿qué indica C? Miren, ¿qué indica C? C indica
la distancia que varía cada plano respecto al origen. No olvide que dos vectores son paralelos si sus vectores directores, entonces dos planos son paralelos si sus vectores normales son proporcionales. Pero para la proporcionalidad, este C no tiene nada que ver, es la letra D que hemos utilizado siempre. No tiene que ver. Esto lo que tiene que ver es la distancia respecto al origen. ¿Verdad? Entonces le repito, la interpretación que yo le encuentro a estos planos es que es la familia de planos con vectores normales paralelos a este 1, 1, cuya distancia de cada plano al origen va a variar según la constante C. Es decir, 5x más 5y más 5z igual a 8 es parte de la familia, de esta familia de planos. Negativo 1 medio x, negativo 1 medio y, negativo 1 medio z, más 10 sería, ¿verdad? Sería también proporcional, ¿verdad? Proporcional a este 1, 1. ¿Verdad? Sería proporcional. No, negativo 1 medio, no, negativo 1 sería. Negativo 1, x, negativo y, negativo c igual a 10. Este puede ser cualquiera. Este lo que indica es la distancia, ¿verdad? La distancia respecto al origen. Ok. Vamos a ver el siguiente. En el inciso B nos dice x más y más cz igual 1. Aquí hay un valor que multiplica a z. Ojo con esto. Igual 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira, esto quiere decir que es la familia de los planos que cortan al plano XY. Mire, al plano XY, porque aquí hay uno que multiplica z, entonces corta al plano XY en la recta x más y igual 1. Y fíjese bien, esa recta x más y igual a 1, si la escribimos de la forma y igual a mx más b sería y igual, mire, si despejo la y, esta x que suma pasa a restar. Me queda y igual a menos x más 1. Pasa a restar menos x más 1. Entonces acuérdense que este es de la forma y igual a mx más b. M sería menos 1, x más b, 1 sería la ordenada al origen. Miren. Esto estaría diciendo que cortaría estos planos, esta familia de planos cortaría al eje XY en esta recta. Formaría una recta y igual a menos x más b, cortando al eje XY. Ok. ¿Y esto qué significa? Esto significa que este valor multiplicado por z quiere decir que estaría girando ese plano, ¿verdad? Alrededor de la recta. Es decir, imagina que usted tiene que un plano que corta la recta en ese punto, sea en esa recta, ¿verdad? Corta el plano así en esta recta que describe esta recta. Entonces, sea, por ejemplo, 2x más 3y, ¿verdad? Más 3y igual a 1. Y que el componente en z sea 3, si yo lo multiplico por 2, quiere decir que ya se va a separar 2. Cuando dice que gira, no es que un mismo plano gira, sino que como es familia de planos, quiere decir que otro plano se va a colocar ahí, ¿verdad? Por eso es que es familia de planos. Y se dice que gira porque pareciese que gira, ¿verdad? Pareciese que giran, ¿verdad? Porque si usted hace girar un plano, lo coloca en la posición de otro. Entonces, esto es lo que quiere decir, que esta familia de planos cortan al plano horizontal XY en la recta X más Y igual a 1, que si se lo escribo en forma, ¿verdad? De punto pendiente, como esto se llama pendiente ordenada, sería Y igual a menos X más 1. Y C lo que significa es que según varíe C, así también se van ubicando alrededor de esa recta, como girando alrededor de esa recta, la familia de planos. Generalmente, no olvide que generalmente una familia de planos son todos aquellos que contienen una misma recta, o bien que son paralelos, pero generalmente es que contienen una misma recta. Por eso le decía que en una recta infinitos planos los intersectan, infinitos planos, ¿verdad? Infinitos planos. Ok.
Y creo que ahora sigue, aquí dice, según varíe C, el plano gira alrededor de la recta. Para mí no es tanto girar, sino que se colocaría. Otros planos estarían ahí, ¿verdad? Otros planos, o como usted quiera, un solo lo hace girar. Para mí mejor otros planos tendrían esa ubicación porque estamos hablando de familia de planos o haz de planos, como se le llama en otros textos. Mire, aquí está lo que le digo. Mire, aquí está. Se me había olvidado esta imagen. Mira, aquí tenemos este plano, por ejemplo, este plano en verdecito con este plano en amarillo. Fíjese bien que los dos donde se cruzan en esta recta. Entonces, ¿qué me indica C? Que si este plano que tenga valor Z esté en el punto Z, en el valor de Z en menos 3, si yo multiplico a 3 por ese menos 3, entonces de repente ese plano se me va a colocar acá, por decir así. Y si es otro valor, se me va a colocar acá y se me va a colocar acá. Por eso se dice ahí, algunos utilizan el término que como que un mismo plano esté rotando, está revolucionando, esté dando vuelta. Pero mejor, yo creo que es más, lo correcto es decir, ¿verdad? Que otro plano se ubicaría ahí. Ese correspondería al lugar de otro plano. Siempre compartiendo la misma recta, pero otra ubicación. Por decir así, otra pendiente, llamémosle así, ¿verdad? Otra inclinación, llamémosle así. Vamos, creo que esta es la última. Dice aquí, de una descripción geométrica de este inciso C. Mira, este inciso C nos dice y por el coseno de teta más seno de teta igual a 1, ¿verdad? Igual a 1. Miren, y coseno de teta más z, seno de teta igual a 1, eso está relacionado con el círculo unitario. Pero si usted se fija, aquí no aparece el componente en X. Entonces quiere decir que estos planos no tocan a X. Al no existir el componente en X, los planos se localizan en el plano YZ. A X no lo tocan, generando rectas a una unidad del origen y paralelas al eje X. Al eje X nunca lo tocan y para que nunca lo tocan tienen que ser paralelas. Nunca lo tocan porque aquí no aparece un componente en X. No pasan por un punto de X. Entonces eso es lo que quiere decir. ¿Verdad? Aquí, y como es igual a 1, quiere decir que esos planos no pasan por el origen, sino que en Z igual a 1. ¿Sí? Como que no viene, sino que van levantados desde 1 hacia arriba va esa familia de planos, es lo que nos está diciendo esto. Esa familia de planos, pero también deben de cumplir ¿verdad? Esta condición. El valor de y se multiplica por el coseno de z y por el coseno de teta, perdón, y el valor de z se multiplica por el seno de teta y eso debe ser igual a 1. Y para ello es que yo creo que por ahí debe haber una parte del círculo unitario. No puede haber todo porque si fuera todo el círculo unitario tocara parte del eje X, al rato es una semicircunferencia, ¿verdad? De radio 1 y entonces por ahí estarían cumpliendo estos requisitos, esta familia de planos. Pero lo principal es que son paralelos al eje X porque nos dice la condición que no menciona al eje X. Y como es igual a 1, quiere decir que a partir de 1, en Z, verticalmente a partir de 1 es que comienza esa familia de planos, ¿verdad? Y aquí está, por ejemplo, este sería el plano XY, ¿verdad? El plano XY extendido para acá y extendido para allá. Acuérdense que los planos son infinitos. Mira, el plano YZ. Entonces quiere decir que de 1 para acá arriba es que va esa familia de planos y van cumpliendo esta condición. Y lastimosamente no tengo un software para explicarle mejor, pero esta condición indica que la intersección de estos planos generan rectas, generan o deben generar rectas o generan rectas tangentes a ese círculo unitario. ¿Por qué digo yo que deben de ser tangentes? Porque no deben de pasar por el centro, porque aquí me están dando esta condición, seno y coseno igual 1. No sé si usted se lo puede imaginar, pero diríamos así. Es la familia de planos que comienzan desde z igual a 1 hacia arriba, porque negativo no, aquí no dice negativo, de z igual a 1 hacia arriba, deben de ser paralelos al eje Y porque no lo mencionan,
al eje Y, no digo al plano, al eje Y deben de ser paralelos porque no lo, al eje X, perdón, porque no lo mencionan. Y esto, ¿verdad? Y esto me da a entender que, que esos planos, esa familia de planos, se van, miren, se van cruzando, por decir así, se van cruzando. No son exactamente como esto, o tal vez así, pero se van cruzando de tal modo que como una semicircunferencia es curva, de tal modo que cada recta que van formando son, cada recta que van formando, esa recta es perpendicular, perdón, es tangente a ese círculo unitario. Debe de ser tangente a ese círculo unitario. Profe, pero ¿por qué pertenecen a la misma familia si puede haber un grupo de estos planos, que esta recta es tangente a un punto? Otros planos similares a estos van a ser tangente a otro punto de la misma circunferencia? ¿Cómo van a ser familia? ¿Cómo van a pertenecer a la misma familia? Claro, claro. El hecho de que sean familia lo que indica es que tienen algo en común. Y en este caso ese algo en común, si ustedes fijan, ese algo en común es que las rectas que generan esos haz de planos, esa familia de planos, son tangentes. Las rectas, no los planos, las rectas que generan son tangentes a ese semicircunferencia, le voy a llamar, del círculo unitario. Pero si fuera circunferencia completa, debería de entonces los planos tocarían al eje X, y nos está diciendo la familia que nos dan, la ecuación que nos dan, que no aparece el eje X. ¿Qué se nos hizo? No aparece el eje X. Aquí no aparece el eje X, por lo tanto, ¿verdad? Esa es la interpretación que yo le doy. Repito, la familia de planos que se levantan, por decir así, a partir de Z igual 1 hacia arriba, paralelo al eje X, y que sus rectas, que las rectas que generan son tangentes a la semicircunferencia, o será un cuarto de circunferencia. Pero eso es lo que hacen. Si no me pusieran condiciones de negativos, diríamos que sería, ¿verdad? A toda la circunferencia. Ok. Y creo que aquí terminamos con este tema. Ah, no, nos falta otro más, puchica, nos falta otro más. Dice el 83 y se aseguraba yo que habíamos terminado. Si A, B y C no son cero, usted sabe que A, B y C son los componentes del vector director de un plano y lógicamente no son cero. Demuestre que la ecuación AX más BY más CZ más D igual a cero representa un plano. Ustedes saben que esa es la ecuación general del plano, y ABC es un vector normal al plano. Y me da como sugerencia este punto de partida. Suponga que A es distinto de cero, debe ser distinto de cero, A, B y C, y reescriba la ecuación en esta forma, ¿verdad? No, me da esta sugerencia porque estos ceros puede ser cualquier valor puede ser, acuérdense que pertenecen a un par, ¿se acuerda del X sub 0? Pertenecen a un punto, perdón, no a un par ordenado, sino a una terna ordenada. Entonces, tal vez por cuestión de facilidad se escribió cero, pero esto puede ser cualquier. Pero me dice aquí sugerencia, no necesariamente así es. Puede que estamos hablando con datos hipotéticos solo para demostrar. Otra forma de escribir la ecuación de un plano, esta sería una ecuación vectorial, es el vector normal que multiplica, acuérdese, a la resta, acuérdese que multiplica al vector que se genera con la resta de R sub 0 menos R, o R menos R sub 0. Esta es otra forma de escribir el vector normal, la ecuación del plano, perdón. Y aquí no sé si se recuerdan esta gráfica. Aquí tenemos el origen, aquí tenemos el punto P y aquí tenemos el punto P sub 0. Del origen trazamos un vector a P sub 0, entonces le llamamos R sub 0. Del origen trazamos un vector al punto P y le llamamos R. Y este vector que une a este es R menos R sub 0. R menos R sub 0. Y el vector normal por el producto punto de eso es lo que nos da una de las fórmulas de la ecuación, ¿verdad? Con esto llegamos a la ecuación general de del plano, ¿verdad?
producto punto de esto. Ok. Entonces, puede ver que tenemos, como le digo, dos vectores, dos puntos. Ojo con eso, no lo olvide. Entonces, aquí seguimos. Sabemos que tenemos esto. ¿Esto de dónde salió? ¿De dónde salió? Aquí me dice que parta de aquí, pero yo le explico a usted de dónde salió esto. Fíjense bien, aquí tenemos lo que nos dan acá arriba, AX más BY más CZ más D igual 0. Entonces luego yo puedo juntar este D con la A y lo junto. AX más D más BY más CZ igual 0. Entonces yo factorizo. Para llegar aquí, yo factorizo. Si ustedes fijan, esto factorizado en A es esto. No olvide que usted va a ir, pero no puede factorizar los dos porque D no tiene A. No, solo lo divido por A, es lo que está aquí. ¿Cuánto es A por X? AX. ¿Cuánto es A por D sobre A? La A se me simplifica y me queda la D. ¿Verdad? Entonces, por eso tenemos factorizado solo primero estos dos. Mire, más BY más CZ igual 0. Entonces, así llegamos hasta ahorita así llegamos a esta parte. Seguimos para llegar a todo, a lo que sigue. Ok. Entonces, si nosotros decimos que A, B y C es un vector normal, perdón, sí, es un vector normal, entonces lo factorizamos como producto punto. Acuérdese que el vector normal, lo que le acabo de escribir, la ecuación del plano es el vector normal multiplicado por un punto. Entonces aquí lo sacamos, ¿ve? Si usted se fija, sacamos las A. La A que había factorizado, mire, la tengo aquí. La B que teníamos también la saqué y la K. Acá solo me queda esto, X más DI. Aquí me queda, mire, J, Y por Y menos 0 porque la B la saqué y la C también me queda acá por Z menos 0 igual 0. Ok. Entonces, acuérdese que esta X, acuérdese que esta Y esta Z pertenecen al punto P. Y esta D sobre A, este 0 y este 0 pertenece al punto P sub 0. Repito, X, Y y Z pertenecen al punto P con el cual se generó el vector R. Y D sobre A, 0 y 0 pertenecen al punto P sub 0 con el cual se generó el X sub 0, el R sub 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros volvemos y factorizamos la X, la Y y la Z, ¿qué nos queda? Mire, ¿qué nos queda? Si nosotros factorizamos XY, ¿qué me queda aquí? D, ¿verdad? D sobre I. Si yo le pongo menos aquí, aquí debe ser menos porque menos por menos es más y recuerde que este D sobre A es positivo, ¿verdad? Y aquí si yo saco la Y, le escribo aquí más porque este menos por este más me da menos. Lo mismo aquí, ¿verdad? Menos por más es menos. Si yo saco la K, perdón, yo saco la Z, me queda solo la K. Entonces puede ver, ¿verdad? Puede ver que aquí tenemos este vector normal multiplicado por un punto, ¿verdad? Por un punto menos el punto, los valores del vector R sub 0, ¿verdad? Espero que me lo haya entendido. Lo que nos piden demuestre que esta ecuación AX más BY más CZ más D igual 0 representa un plano y que ABC es un vector normal. Aquí lo tenemos demostrado. Un vector normal, ¿verdad? Vio cómo le fuimos despejando esos puntos. A tal punto que valga la redundancia, acuérdese esto que le mencioné ahorita. Esto, ¿eh? Normal que multiplica R menos R sub 0, multiplica esta resta. El vector normal que generamos multiplica a esta resta. ¿Y esta resta cuál es? Los componentes del punto P que eran del vector R menos los componentes del punto sub 0 que eran los del vector R sub 0. Yo creo que ahí está clara esta situación. Hoy sí creo que ya terminé. Digo yo, voy a checar si ya terminamos, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Le pido que me siga en Facebook como Odilio Flores. Sígame en Twitter como @Odilio_Flores. Y sígame en Instagram como Odilio_Flores. Éter divino, éter dorado y éter terminado, ¿verdad?
Muchísimas gracias por su atención. Que Dios le bendiga mucho y no olvide que usted necesita ser un divino campeón. Y para ganar torneos hay que darle duro. No hay que tenerle miedo. Pero lo bueno es que se goza de una corona que es muy útil para su país, para la sociedad, para su familia y le deja el mejor de los legados a sus hijos para que sean gente de bien, de prosperidad y que edifiquen a este mundo tan dañado que lo tenemos. Ánimos, usted es capaz, solo saque ese valor, saque su propósito, no se deje vencer por la adversidad, no se deje vencer por desánimo, por la flojera. Ánimos, usted es un campeón. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite, el miércoles. Con permiso.